última clase que estuvimos trabajando, si se recuerdan, estuvimos haciendo un proceso de dividir toda la parte del sitio en secciones, principalmente para que cuando nosotros tuviésemos que agregar o modificar algún elemento, ese elemento se pudiese modificar en todo el sitio. O sea, de manera estándar, si queremos cambiar el encabezado, pues automáticamente se modifica el archivo relacionado con el encabezado. Si queremos cambiar el pie de página, igual podemos hacer cambios directamente sobre ese archivo y así vamos a estar trabajando directamente sobre esos elementos. Entonces ya no necesitamos ir haciendo cambios archivo por archivo, es lo que el ejemplo con el error clásico que vimos en la clase anterior, que pues, por ejemplo cambiamos una opción en el menú y teníamos que modificarlo tanto en la vista del dashboard como también, buenos días, como también en la vista de usuarios. Entonces la idea ahora es que podamos hacer cambios en cualquiera de esas secciones. Si repasamos un poquito, se recuerdan que lo que hicimos básicamente fue empezar a recortar ciertas secciones de cada una de las partes de la aplicación. O sea, dividimos el css.php, donde van a estar todos los archivos que vamos a utilizar como librerías externas con las cuales vamos a empezar a trabajar. Teníamos también la parte de los títulos, que es el título de la página o del sitio con el cual vamos a empezar a diseñar. Creamos la parte del header, que sería también la parte del encabezado del sitio con el cual estamos trabajando, y la parte del menú, que es, en ese caso el menú lo que tenía eran todas las opciones que van a aparecer en la parte superior de nuestra aplicación, que es básicamente la sección del navbar. Y teníamos ya en cada uno el contenido específico con el cual íbamos a empezar a trabajar. En ese caso, por ejemplo, al dashboard, el contenido interno que le habíamos agregado era un carrusel. Ese carrusel ya vimos que es un conjunto de imágenes animadas que se pasan de un sitio a otro. Eso es básicamente el proceso del carrusel. Y en la parte de abajo teníamos agregados la parte del footer, que es solamente lo que aparece en la parte inferior del sitio, y los scripts, que son los archivos JavaScript con los cuales vamos a empezar a trabajar, que también ya vamos a ver el día de ahora, que vamos a empezar a agregar algunos elementos a ese archivo para que pueda interactuar de manera correcta. Digamos, para nosotros sería como la parte principal, como la área principal de nuestra aplicación. Toda la estructura. Vamos a usar, cada vez que vayamos a trabajar con la aplicación, vamos a usar como plantilla, si lo queremos ver de esa forma, y cada página en lo que vamos a trabajar solamente es en la sección del centro o la sección principal. Ahí es donde vamos a ir colocando el contenido específico con el cual vamos a diseñar nuestra aplicación. Entonces, en ese sentido, esto mismo lo podíamos replicar en la parte de la vista de usuarios. ¿Se acuerdan que en usuarios view habíamos copiado y pegado todo el texto? Solo que aquí no hemos dividido esa parte de la información, así que tenemos que actualizarlo de acuerdo a la sección del dashboard. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiarnos todo el contenido, vamos a seleccionar todo lo que tenga la parte del dashboard view, vamos a seleccionar todo lo que ya dividimos en secciones, lo vamos a copiar, perdón, y esa misma información la vamos a venir a trasladar al usuarios view, que es donde vamos a pegar la información. Entonces ahí seleccionamos todo y borramos el contenido y pegamos en ese caso la parte de la información. Y ya sabemos que lo único que vamos a borrar es la sección del carrusel. La sección del carrusel está desde donde dice Section hacia la parte de arriba. El dashboard view, el que habíamos dividido previamente, seleccionamos todo, lo copiamos y lo pegamos, borramos el contenido que tiene usuario view, que sería la vista, y vamos a borrar solamente la parte del carrusel, este carrusel que teníamos acá. Ahí por el momento solo le vamos a poner un H4 y ahí le vamos a poner usuarios. Si se dan cuenta, con los elementos divididos, de hecho el archivo queda bien pequeño. Vean, queda bien pequeñito.
Entonces solamente en usuarios solamente vamos a colocar la sección que dice el H4 que dice usuario. Con eso que acabamos de hacer, ahora ya puedo modificar, por ejemplo, el menú. Puedo agregar los links para las opciones que automáticamente cuando estemos trabajando con las otras opciones vamos a ir a agregar las referencias al archivo del menú y va a empezar a interactuar con toda la aplicación. Va a ser más fácil. Entonces solamente tenemos que trabajar en la sección del contenido. Entonces ahora que ya tenemos en ese caso la parte de los del usuarios view, vamos a venirnos ahora hacia el navegador y si le damos mantenimiento a usuarios, ahí aparece usuarios. ¿Okay? Entonces ya tenemos la vista dividida en partes, dividida en secciones, más fácil de poder manipular. Ok, ahora vamos a empezar a trabajar en la parte de usuarios. En la idea de la parte de usuarios es ahora que creemos una vista que me permita manipular de alguna manera los datos que vamos a trabajar en la parte del usuario. Vamos a generar, en ese caso, un listado de usuarios y a partir de ahí vamos a colocar, en ese caso, la información y vamos a poner los botoncitos para que podamos agregar, podamos eliminar, podamos editar un usuario y en ese caso listar la información que tenemos dentro de la tabla. Eso lo vamos a hacer con la parte de la vista de usuarios. Aquí vamos a crear todo ese código que permita manipular toda esa parte de la información. Si se dan cuenta, la aplicación ya va creciendo, ya tenemos un montón de archivos y esos archivos cada uno tiene su propia responsabilidad. Cada uno tiene una función específica que desempeña dentro de nuestra aplicación y si hay algún elemento que falla, pues ya sabemos nosotros en dónde tenemos que ir a buscar dónde es que se encuentra el error que se está generando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una modificación en la tabla de usuarios. ¿Se acuerdan que yo les dije de que hay dos tipos de usuarios? Está el usuario administrador y está el usuario normal. Entonces, lo que va a suceder es que en la parte de usuarios vamos a crear un filtro para que, digamos, si yo soy el usuario administrador, pueda ver todos los usuarios. Pero si soy un usuario normal, digamos, entonces solamente voy a poder ver los usuarios por los que yo he creado. Esa es, digamos, una manera de establecer niveles de seguridad. O sea, nosotros solamente vamos a visualizar el usuario que hayamos diseñado o hayamos creado con nuestras propias credenciales. Entonces, para eso hay que entrar a PHP-MyAdmin. Vénganse a PHP-MyAdmin. Vamos a entrar a PHP-MyAdmin y como ahí tenemos el usuario User Católica, pues vamos a trabajar con el User Católica. Vamos a usar ese mismo usuario. Vamos a trabajar con el User Católica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte de la aplicación? Como aquí tenemos la base de datos Bookstore y tenemos la tabla que se llama usuarios en ese caso, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar a esta tabla que tenemos acá, le vamos a agregar un campo adicional. Creo que si se vienen aquí a la sección que dice estructura, creo que aquí está, y en la parte de abajo dice agregar, ahí se puede agregar en ese caso una columna. Básicamente aquí tenemos la tabla usuarios y dentro de la tabla usuarios nos venimos a estructura y en estructura le vamos a dar clic a donde dice agregar. Ahí le vamos a poner cuántos campos vamos a agregar. Por el momento solo vamos a agregar un campo más, así que solamente le damos continuar y a ese campo le vamos a poner id-user-create. Tenemos que entrar a la parte de usuarios. Ya entraron a PHP-MyAdmin. A la parte de usuarios, en estructura,
Y luego aquí en la parte de abajo dice agregar. Ahí le vamos a poner cuántos campos le vamos a agregar. Solamente le ponemos uno. Y ahora sí, acá ya le escriben ID user create. Este nos va a servir para definir quién es el propietario del registro, quién es el propietario que creó el usuario. Esa es la idea de ese campo, el ID user-create. Nos va a servir para determinar quién fue el propietario que creó el usuario cuando nosotros estábamos trabajando con la aplicación, que nos va a servir más adelante como filtro. O sea, si yo no soy usuario administrador, entonces no puedo ver los registros de los usuarios, de los otros usuarios, solamente puedo ver los registros de los usuarios que yo creo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con podría ser también con facturas, digamos, solamente puedo ver las facturas que yo agregué, los clientes que yo agregué, etcétera, etcétera. O sea, hacemos como un proceso de pertenencia, si lo queremos ver de esa manera. Ese campo lo vamos a dejar como de tipo de entero y pues creo que las demás características ya no es necesario colocarlas. Y ahí solamente le damos guardar. Y ya tenemos en la parte de abajo el campo ID-user-create. Ese es el campo que vamos a agregar. Ahora modifiquemos la parte de los registros. Nos vamos a ir a examinar y a este registro que tenemos acá, dice 0, le vamos a poner que quien lo creó es el mismo. Entonces le vamos a poner 1. Le vamos a poner que el usuario admin se creó el mismo, porque es el primer usuario que acabamos de agregar. Solo le vamos a poner el 1. Bien, ahora le vamos a agregar más registros porque pues esto lo vamos a ver en la otra parte de la aplicación, entonces necesitamos tener información. Entonces le vamos a agregar más registros, nos vamos a venir a la sección que dice insertar y vamos a agregar el user 1. Le vamos a poner como contraseña 1, 2, 3, 4, 5, la contraseña más famosa. Se recuerdan que aquí debemos de buscar el SHA-1 y los nombres le vamos a poner a este Marcela y los apellidos López. Este va a ser un usuario común. La foto la vamos a dejar vacía y le vamos a poner que el usuario que lo creó fue el 1. Solo traten de asegurarse que aquí siempre diga, en la contraseña diga SHA-1, que es la función. En ese caso es la manera en la cual nosotros encriptamos la información. El ID lo dejamos vacío porque acuérdense que es autonumérico. No, el de create. A ese le ponemos el 1. Que es el que crea el usuario, vamos a decir que es el usuario administrador. La foto por el momento la dejamos vacía porque todavía no hemos estado trabajando con la parte de la foto. Luego en la parte de abajo, en esta parte de abajo, vamos a crearnos el otro usuario, vamos a ponerle user 2, el password de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, le ponemos SHA-1, los nombres le vamos a poner Raúl González, por ejemplo. Que también es un tipo usuario. Y el ID user, que el ID que lo creó, tendría que ser el que tenemos en y ahí solo le damos continuar. Y ahí ya tenemos ahora 3 usuarios. El primero que es el user 1, Marcela López, Raúl González. Ahí tenemos quiénes son los creadores, todavía no tenemos las fotos. Con eso ya tenemos 3 registros.
Vamos a agregar otros dos más para tener suficientes datos que mostrar al otro lado. Entonces nos vamos a venir a la parte de insertar de nuevo y a este le vamos a poner user3, la contraseña 12345. Le vamos a poner un SHA-1. Los nombres, a este le vamos a poner Alejandro. Breves. Va a ser de tipo usuario. Y el usuario que lo creó sigue siendo el 1. Luego abajo vamos a agregar el user 4, el password otra vez 12345, con un SHA-1 como función para encriptar. A este le vamos a poner Antonio Hernández. Que es tipo usuario, la foto la dejamos así como está y el usuario sería 1, el valor que le creamos. Y con eso ya le damos continuar. Ya deberíamos de tener así 5 registros. Deberíamos de tener 5 registros. Bien, les decía, la idea original de todo esto es que ahora lo traslademos hacia el otro lado. Si se dan cuenta, el password, todos los valores encriptados tienen lo mismo, porque pues es 1, 2, 3, 4, 5. Por eso les decía que cada vez que nosotros encriptamos un valor, esa cadena de caracteres que se genera ahí siempre va a ser la misma para la palabra que nosotros seleccionamos. Como en el caso todos tienen 1, 2, 3, 4, 5, vean, todos son iguales hacia abajo. Esa cadena de caracteres. Pero bien, les decía que ahora que ya tenemos indicados todos los registros que vamos a visualizar, la idea original es que en esta parte de acá, en la aplicación, en esta sección, nosotros coloquemos ese listado de usuarios, o sea que aparezca este listado tal cual lo vemos acá ahora. Y que desde ahí, incluso de la aplicación, yo pueda agregar, pueda modificar, pueda eliminar e incluso en este caso listar los registros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa parte? Vamos a irnos a trabajar ahora a la sección de el contenido, en esa parte de acá. Para identificar, porque pues si se dan cuenta, ahí tenemos un montón de código HTML, o sea, tenemos un montón de datos HTML. Para identificar los datos HTML, o para identificar en ese caso las secciones con las cuales vamos a estar trabajando, vamos a utilizar comentarios. Voy a colocar aquí... Voy a colocar un comentario que diga listado de usuarios. Y ahí terminamos el comentario. Y vamos a abrir otro comentario. Y aquí le vamos a poner fin de listado de usuarios. Eso con el fin de que podemos identificar a dónde empieza y a dónde finaliza, en este caso, el contenido. Dónde empieza nuestro código y dónde finaliza, en este caso, el código que acabamos de colocar para el listado de usuarios. Ya sabemos nosotros que entre esos comentarios está todo el contenido de esa tabla que vamos a visualizar. ¿Okay? Esa es la idea principal, para evitarnos de alguna forma
el estar, digamos, buscando entre todos los bloques de HTML dónde es que colocamos cada cosa. Más o menos para ordenarlo de alguna forma. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear la capa donde vamos a colocar la tabla. Entonces, para eso vamos a poner un div. Y a este div le vamos a colocar un ID. Y a ese ID le vamos a poner content list. Ese ID nos va a servir más adelante para mandarlo a llamar desde JavaScript. Los ID que vayamos colocando nos sirven para que nosotros podamos referenciar los elementos desde el lado de JavaScript. O sea, ya después, a través del código JavaScript podemos manipular estos elementos, agregarle cosas, quitarle elementos, etcétera, etcétera. Estando ahí, lo que vamos a hacer primero es agregarle el texto que ya habíamos borrado, que sería el comentario. Le voy a poner acá un H4 y le vamos a poner usuarios. Este sería el encabezado. Aquí usuario sería con un mayúscula. Este sería el encabezado que va a tener nuestra tabla. Ahí si por ejemplo voy a trabajar con libros, entonces voy a poner libros. Si voy a trabajar con autores, entonces le voy a poner autores. Si voy a trabajar con categorías, le voy a poner categorías, etcétera, etcétera. Y luego vamos a agregar un botón. Ese botón que vamos a agregar va a ser el botón que nos permita colocar elementos o agregar registro. Le vamos a poner un type para evitar que este haga una cosa extraña, o sea, haga cosas raras. Vamos a decirle que específicamente el botón que vamos a crear es un botón de tipo button. Si ahí le colocáramos submit, por ejemplo, entonces se convertiría en un botón de un formulario. Entonces, para evitar que, digamos, haga cosas dentro de un formulario que vayamos a agregar más adelante, haga cosas que no debe, pues lo vamos a especificar el type específico. Y luego le vamos a poner la clase para indicarle cómo queremos que se vea. La clase que vamos a usar es el btn-success. Ustedes pueden usar cualquier otra clase. Acuérdense que ahí dentro de la aplicación, dentro de la librería de Bootstrap, hay un montón de ejemplos de botones. Y aquí le vamos a poner agregar usuario. Ese sería el botoncito, agregar usuario. Es un botón que nada más tiene un texto que dice agregar usuarios. Más adelante vamos a hacer que ese botón funcione, pero por el momento nada más está representado en la parte de la vista. Si ya hicimos esa parte del código, veamos ahora cómo se ve en la aplicación. Se ve así. ¿Se recuerdan de que, bueno, pusimos usuarios y a la par pusimos este elemento? Pero ¿qué pasa si yo lo quiero trasladar hacia acá? Porque digamos se ve muy feo pegado a la parte izquierda, o se ve muy desbalanceado el colocar el texto justamente a la parte izquierda. Para poderlo colocar a la parte izquierda, vimos en una clase anterior que puedo utilizar un elemento en esta propiedad que sería la propiedad class. Puedo utilizar un elemento que se llama float-n, y con eso le digo que se mueva hacia el margen izquierdo. Con eso le decimos que se vaya para el margen izquierdo. Si observamos ahora, el botón ya debería de moverse hacia el margen izquierdo. ¿Ven? Ahí se movió hacia la parte de acá. Todavía no hace nada, o sea, si yo le hago clic, no hace absolutamente nada. O sea, tenemos que programarlo, pero por el momento solo hemos colocado el botón hacia el lado izquierdo. Ahora, este texto que ustedes ven acá, tal vez notan que se encuentra, bueno, de hecho el botón se encuentra bien pegado a la parte superior, aquí a la parte de arriba. Se encuentra como muy pegado en la parte superior. ¿Cómo hacemos para agregarle margen?
¿Cómo hacemos para ponerle margen arriba? Con el margin top o el M top, que ese se lo podemos agregar al content list. Este content list, digamos, es el contenedor principal. Entonces a este le voy a colocar la propiedad class y le voy a decir que me agregue un margin top igual, un margin top de 3. Eso se lo tendríamos que colocar al content list para que aparezca en este caso un margen. Si ahora revisamos, van a notar que ya aparece más separadito, que es lo que nos interesa, que aparezca más separado. Bien, ahora le vamos a colocar iconos. Vean que, digamos, ¿se acuerdan que yo les enseñé? Yo creo que el ciclo pasado fue que les enseñé cómo colocar emojis. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los emojis? Pero pues aquí colocar una carita amarilla, pues como que no pegaría mucho, principalmente porque no va con el diseño. Colocarle un corazoncito tampoco tiene que ver nada con lo que estamos creando. De hecho, la cantidad de emojis que tenemos está limitado y muchas veces esos emojis son más para poder, digamos, para poder charlar o compartir información más que una aplicación formal. Así que deberíamos de buscar iconos que tengan que ver justamente con con el diseño, que estén basados en el diseño con el cual estamos trabajando. Vamos a entrar al navegador y vamos a entrar a la librería de Bootstrap. Y se van a dar cuenta que en la librería de Bootstrap, que es la que hemos estado utilizando previamente, en la parte de abajo hay una sección que dice Extends, y ahí en la parte donde dice Extends hay una sección que dice Icons o Icons. Esa sección que aparece ahí que dice Icons es la que contiene en ese caso los iconos. Hay diferentes tipos de iconos que nosotros podemos utilizar, ¿okay? Hay, digamos, un montón de librerías. Si se dan cuenta, por ejemplo, esta que se encuentra acá es una de las librerías que se pueden usar, el PhoneAwaySome. Si ustedes le hacen clic acá, los lleva directamente a la página del PhoneAwaySome. Y por acá, si entran a la sección de icons, ahí se van a dar cuenta de todos los iconos que tiene disponibles. Todos esos son los que están disponibles dentro de la librería de Wayson. Si yo acá, por ejemplo, le pongo user, se van a dar cuenta que aquí hay un montón de iconos que tienen que ver con el usuario, ¿okay? Yo podría seleccionar cualquiera de estos, solo que algunos son pagados, dice Pro, eso significa que son versiones pagadas. Entonces podríamos utilizar esto. De hecho, esta librería es bastante común utilizarla. En muchas aplicaciones se utilizan mucho esta librería porque tiene una variedad muy extensa de iconos que nosotros podemos utilizar. También, además del PhoneAwaySome, por aquí se encuentra, por ejemplo, este feeder, que es gratuito. Si ustedes le hacen clic, van a notar que aquí hay un montón de iconos también que se pueden utilizar. Estos sí son gratuitos, que si yo selecciono cualquiera de ellos, puedo descargarlo. De hecho, ya lo descargó. Aquí descargó el SVG. Eso significa que yo podría ya aplicarlo directamente a la parte de la aplicación. O puedo utilizar, por ejemplo, el Options. Eso creo que también son gratis. Vean, esos son los iconos que tienen en esa sección. Y si busco, aquí hay más. Por ejemplo, están los Bite Size Google Material Icons. Estos son los iconos de Google. Si entramos ahí, van a notar que ahí están todos los iconos de Google. También son gratuitos. Ustedes los pueden utilizar si ustedes quieren. Y ahí tienen toda una galería de iconos que pueden hacer uso de ellos. De hecho, los diseñadores usan cualquiera de esas librerías para poder utilizar esos iconos sin necesidad de desarrollarlos. Porque se imaginan en una aplicación que está diseñando, está creando a mano, algunos lo hacen con papel y lápiz, está creando a mano los iconos, se hace un poquito más complicado. Entonces aquí con estos iconos es un poquito más fácil. Pero nosotros vamos a utilizar los iconos de Bootstrap.
Y dentro de la sección de iconos de Bootstrap van a encontrar una sección que dice Learn More About Icons. Learn More About Bootstrap Icons, que serían los iconos propios con los cuales vamos a trabajar dentro de la aplicación. Si ustedes le hacen clic donde dice Learn More About Icons, lo va a llevar a esta página donde nosotros podemos empezar a trabajar directamente con la parte de los iconos propios de Bootstrap. Estos son iconos que ya tiene en ese caso el framework. Ahora, estos digamos que son un poquito más fáciles, por eso es importante venirlos a ver acá. Si ustedes los quieren instalar, pues básicamente aquí hay una opción que dice Install. Entonces vamos a seleccionar la parte donde dice Install y aquí están las diferentes maneras en las cuales lo pueden instalar. Si están utilizando NPM, ¿se acuerdan de NPM? Cuando vimos Node.js. Si están usando NPM, solo le ponen NPM y Bootstrap Iconos y se los instalan. Si están usando Composer, que en este caso es para el lado de PHP, utilizan esa opción y lo instalan. Pueden descargar el archivo zip. ¿Se acuerdan que vimos así como descargamos el archivo de Bootstrap, podemos descargarle los iconos y podemos poner los CDN, que son los links a los donde están almacenados, en ese caso esos iconos. Vamos a utilizar el CDN. Le hacen clic a ese que tenemos acá, al CDN que dice link, styleship y el HTTPS. Ese es el que vamos a seleccionar. Y ahora nos venimos hacia la parte de la aplicación y donde lo vamos a pegar. Yo podría sin ningún problema venirme hacia esta parte de acá y en esta línea pegar esos iconos, ¿okay? Pero los iconos los vamos a estar utilizando en bastante de nuestra pantalla con la cual estamos trabajando. Así que no tendría sentido el estar colocando los iconos en cada archivo que nosotros diseñamos. Entonces, para eso se recuerdan que dividimos en secciones nuestra aplicación y podemos trabajar con la sección que dice CSS. O sea, en la sección que dice CSS, aquí adicional del archivo de Bootstrap, vamos a colocar los iconos. Entonces, en el css.php, ahí pegamos el link. Y ahí le va a aparecer el link al CDN, que sería el cdn.jsdelivery.net, npm, Bootstrap Icons, que es la versión 1.13, y ahí aparece el fondo. ¿Okay? Ese lo podemos descargar si ustedes quieren, pero pues ahorita, como les digo, lo vamos a hacer de esa manera. Con eso que acabamos de agregar, ya puedo hacer uso de los iconos. O sea, ahora ya puedo poner iconos, ya puedo utilizar toda la galería de iconos que tenemos en Bootstrap. La cuestión ahora es cómo los colocamos. Ya que tenemos importada la librería, o tenemos puesta la librería, nos venimos al sitio web y vamos a buscar, vamos a venirnos hasta la parte de arriba. Vamos a venirnos hasta aquí a la parte de arriba y donde dice filter le vamos a poner user. Ahí donde dice filter le ponemos user y vean, ahí aparece un montón de iconos que tienen que ver con la parte de usuarios. Ahí pueden seleccionar ustedes el icono que mejor les parezca. No necesariamente tiene que ser el mismo icono que yo he seleccionado, sino que pueden colocar el icono que mejor les llame la atención. Por ejemplo, yo voy a colocar este que dice People Field. Ven, yo le voy a dar clic a este icono que tenemos acá y aquí me va a aparecer el icono. Desde acá yo ya lo puedo colocar. Hay diferentes formas de hacerlo. Uno es colocando la clase o colocando el elemento HTML y la otra es utilizando un SVG. ¿Se acuerdan qué es un SVG? El SVG viene de una imagen vectorial. De hecho, eso es un vector. O sea, al final de cuentas, ese icono está hecho con círculos y medio círculos en la parte de abajo. No es un dibujo hecho a mano, sino que básicamente lo pudimos haber creado con vectores. Entonces, aquí en la parte de abajo ustedes pueden copiar esto y sin necesidad de importar la librería, pues podrían colocar en ese caso el vector. Pero nosotros, como ya importamos la librería, podemos utilizar en ese caso el elemento HTML. Entonces copiamos este que tenemos acá, esta línea,
Nos venimos al código y en usuarios view, aquí arriba de usuarios, ahí pegamos ese elemento. Justo arriba de usuarios. Si ahora lo guardan y lo actualizan en el navegador, debería de aparecer. Si lo guardan y actualizan en el navegador, debería de aparecer el icono. Y vean, ahí aparece el icono. Ya le colocamos un icono justamente a usuario. Ya no se ve solamente el texto, sino que se ve ahora con una apariencia diferente. Le vamos a colocar también a este botón, agregar usuario, le vamos a colocar también otro icono. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir de nuevo a la página y vamos a agregar aquí le vamos a dar back. Y aquí le vamos a poner plus. Ese plus es como el signo más. Como lo que queremos es agregar, entonces básicamente el signo de agregar lo tenemos con el signo más. Y aquí podemos seleccionar cualquiera de los iconos que aparecen en ese listado. Nosotros podríamos agregar en ese caso cualquiera de estos que se muestra en esa parte de acá que represente en ese caso la parte de agregar. Algunos aparecen como carritos de compra, vean, ya no tengo que inventarme el carrito de compras, aquí está el botón del carrito de compras si lo quiero agregar, y si quiero agregar por ejemplo la nube, ahí aparece la nube. Yo voy a utilizar voy a dar clic a este que aparece acá y me voy a copiar de nuevo el elemento HTML. ¿Y dónde vamos a pegar ese elemento? Lo vamos a pegar antes de la palabra agregar usuario. Le damos un espacio y ahí pegamos el elemento. Vean, este es el elemento que acabamos de pegar. Justo antes de la palabra agregar usuario. Si vemos ahora el botoncito, ya aparece el botoncito. Ahora el botoncito ya tiene en este caso un icono que dice agregar usuario. Ya se ve más bonito. Esa es la idea, que se vea más presentable. El color, por supuesto, ustedes lo pueden cambiar, pueden colocar el color que ustedes quieran. La ventaja que tenemos con los iconos vectoriales es que si se dan cuenta, toman el color del texto. Aquí las letras son blancas y el icono tomó el color blanco. ¿Okay? Allá las letras son negras, el icono tomó el colorcito negro. Así que dependiendo del color del texto que nosotros le agreguemos, así es como toma el color del icono vectorial. Esa es la ventaja de utilizar este tipo de icono. Básicamente esos iconos los coloca como que si fuesen letras, como que si fuese texto, o lo manipula como que si fuese texto, pero al final de cuentas son iconos que nosotros podemos colocar sobre nuestra aplicación. Ahora vamos a empezar a trabajar con la parte de la tabla. Primero vamos a dibujar una línea divisora en esta parte de acá. Después del H4. ¿Cuál es el código HTML para poner una línea? En el ciclo pasado lo vimos. El código es el HR. Ese es el HTML, solo escriben HR y eso dibuja una línea horizontal. La ventaja que tenemos es que esa línea horizontal en Bootstrap ya está bonita, o sea, ya la han formateado. Si se dan cuenta es una línea un poco delgada, de color gris tenue, así que de alguna forma ya tiene formato específico. Ahora vamos a empezar a trabajar con la tabla. Entonces para eso voy a utilizar la etiqueta table, pero vamos a colocar siempre
unos comentarios para indicar dónde empieza y dónde finaliza la tabla. Entonces aquí le voy a poner tabla. Y aquí le vamos a poner otro comentario. Y le vamos a poner fin de la tabla. Para saber dónde empieza y dónde finaliza. Y así adentro de ese comentario podemos empezarnos a dibujar con la etiqueta table. Ahí vamos a poner en este caso la etiqueta table. A esa etiqueta table le vamos a colocar un ID porque más adelante vamos a necesitar manipularla. Entonces le vamos a poner un ID igual y le vamos a poner un content table, que sería el nombre con el cual en ese caso vamos a poder manipular esa tabla. Acuérdense que esa tabla la vamos a manipular desde JavaScript. La vamos a trabajar con JavaScript. Así que por eso le hemos puesto content table. ¿Cuáles son los elementos que contiene una tabla? Las filas son los rows, pero adicional a eso, antes de las filas, el head, que sería el encabezado. Acuérdense que una tabla tiene el encabezado, que sería el head, tiene el cuerpo, que sería el body, y tiene el pie de la tabla, que sería el foot. Hay que más o menos diferenciar las tres partes de una tabla, porque es importante cuando ya estemos trabajando con estas aplicaciones, para que digamos a nivel de código sepamos diferenciar cada uno de los elementos. Entonces acá en el caso de la tabla vamos a poner primero el head. Y ahí sí ya ponemos un TR porque vamos a poner una fila. Vamos a empezar con una fila. Y en ese caso, dentro de la fila, con el TH ponemos nuestra primera fila. Aquí voy a poner un correlativo nada más. En el siguiente TH vamos a poner los nombres. En el siguiente TH vamos a poner los apellidos. Estos son los datos que vamos a sustraer de la tabla. Vamos a poner el correlativo, los nombres, los apellidos. ¿Qué otros datos tenemos? Vamos a poner el usuario. Y vamos a poner el tipo. Y vamos a poner el tipo. Y vamos a agregar una fila más que sería un espacio en blanco. Ese NPSP, acuérdense que es un espacio en blanco. Esos son los campos que va a contener en ese caso la tabla específica. Con eso ya lo podemos guardar y podemos revisar cómo se ve. Me dicen si se ve bonita. Se ve bonita. Se ve fea. Si lo veo en el navegador, vean, todo se ve justificado a la parte izquierda y no podemos diferenciar si es una tabla. Es como que hubiéramos puesto un texto a la par de otro. Básicamente eso es lo que hace en ese caso la parte de la tabla. Aquí ya nosotros podemos personalizar eso rápidamente. Si se acuerdan, en la parte del table yo le puedo agregar una clase que se va a llamar table, por ejemplo,
Esta podemos ir a buscar algún diseño de los que ya tenemos en Bootstrap, pero por el momento vamos a usar ese. Le vamos a poner en el table, le vamos a poner la clase que sería table, y en el tHelp le vamos a poner la clase que sería table-dark. Con esos dos elementos la tabla ya se hace más bonita. Solamente haber agregado la clase table y haber agregado el table dark. Si lo vemos, ya se ve diferente. ¿Okay? Ya no está todo amontonado hacia la parte izquierda, sino que ya genera una apariencia totalmente distinta. Entonces, solamente esas clases que hacen la diferencia cuando usamos el framework de Bootstrap. Buenas. Bien, ahora que ya tenemos la parte del encabezado de nuestra aplicación, le vamos a agregar ahora la parte del body, que eso va a ir después del tHelp. Después del tHelp vamos a poner ahora el tBody. En esa parte de abajo vamos a poner el tBody. En el tBody por el momento voy a colocar un registro de muestra. No significa que esa es la información que debería aparecer, o sea, ya más adelante vamos a hacer que esa información se dibuje dependiendo de la base de datos, de la información que genere la base de datos, pero más o menos para tener una idea del diseño, de cómo nos va a quedar el diseño, le vamos a poner en ese caso una fila. Entonces vamos a poner un TR y le vamos a poner un TD. Aquí sería el correlativo, sería 1. El otro TD, creo que el usuario administrador le pusimos Ramón. Le ponemos otro TD de apellido, si no me equivoco, Pérez. Le ponemos otro TD, el usuario era admin. El tipo era administrador. Y aquí en la parte de abajo vamos a colocar botones. Entonces, esa sería la fila. Básicamente, pues, que colocamos uno, que sería Ramón Pérez, que es el usuario admin, que es de tipo administrador. Bien, en esa parte, en esa sección donde vamos a colocar el TD, donde dejamos el espacio en blanco, ahí vamos a colocar botones. Esos botones que vamos a colocar ahí tienen que ver con las acciones que vamos a ejecutar sobre la parte de la aplicación. Acuérdense que, por ejemplo, tenemos que hacer acciones de poder eliminar, editar. Ya tenemos el botón para poder agregar, pero no tenemos el proceso para poder, en ese caso, suministrar esa información. Entonces aquí vamos a colocar buttons. Ese button le vamos a colocar un type button para forzarlo a que solamente sea un botón simple, que si no puede hacer cosas que no queremos. Y al primero le vamos a poner la clase, que sería btn-primary. Sería la clase primary. Y vamos a agregar otro botón también de tipo type button, y le vamos a poner la clase que sería btn y btn- a este le vamos a poner danger. Solo son dos botoncitos. Esto lo vamos a usar de referencia más adelante, pero por el momento solamente vamos a colocar esos dos botoncitos. No tienen texto por el momento, solo son los dos botoncitos. Un botón que es
Creo que el primary es color azul y el danger es color rojo. ¿Okay? Pero solamente estamos colocando dos simples botones, nada más. No hemos colocado ninguna información adicional. Esos botones ya vistos en la aplicación se verían así. ¿Se ven bien? Como que son puntos suspensivos, se ven. Lógicamente ahí tendríamos que colocar la opción de editar y eliminar, pero la palabra editar como tal nos lleva demasiado espacio, nos ocupa demasiado espacio. Entonces podemos hacer que en lugar de colocar, en ese caso, editar y eliminar, podemos colocar iconos. ¿Okay? Podemos hacer uso de la parte de los iconos, que se vea muchísimo mejor. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un icono para la parte de editar y otro icono para la parte de eliminar. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir de nuevo a los iconos. Todavía tenemos aquí los iconos. Y busquemos ahora para editar, pongámosle edit. Y vean, allá aparecen un montón de iconos que representan la parte de edición. Pueden colocarle el que ustedes quieran. O sea, yo le voy a colocar este que tiene un lapicito con un cuadro que representa la parte de edición. ¿Okay? Pero ustedes pueden colocarle el que ustedes quieran. Si le hacemos clic y copiamos de nuevo el elemento HTML, lo copiamos y lo venimos a pegar justamente acá, ¿verdad? Dentro de la etiqueta button. Acá dentro de la etiqueta button. Ahí lo pegamos. Tiene que estar dentro de la etiqueta button. Solo colocan el cursor dentro entre las etiquetas button y ahí lo pegan. Es un cuadro con un lapicito. Pueden usar cualquiera, no necesariamente tiene que ser ese, pero pueden usar cualquiera. Ya tenemos el botón editar. Ahora tenemos que buscar el botón borrar. Entonces escribámosle aquí delete. Después de haber buscado el botón editar, ahora busquemos el botón delete. Generalmente el botón delete está vinculado con un basurero. ¿Sí? Si se dan cuenta ahí, pues son basureros. La mayoría de los que aparecen ahí parecen basureros. Entonces puedo seleccionar cualquiera de estos, el que a ustedes les guste. Yo voy a poner, por ejemplo, este que sería el trash test. Puede ser cualquiera que nosotros hayamos seleccionado. Este lo copiamos y lo venimos a pegar otra vez aquí abajo, entre las sentencias o entre las etiquetas. Ahí lo pegamos. Y ahora sí, lo guardamos y vamos a revisar en esta parte de acá. Vean, ya aparece. ¿Se ven mejor los botones? Ya tienen una mejor apariencia. Entonces, ahora, nosotros tenemos que, en el manual de usuario, decirle al usuario que este es editar. Porque un usuario normal probablemente lo vea y diga, pues, ese lapicito, ¿qué significa? ¿Qué es eso? Entonces, tendríamos que explicar bien, ese es un botoncito para editar. Pero bien, ya que tenemos el botón editar y el botón guardar, bien, veamos ahora en esa parte del diseño. ¿Cómo hacemos para que funcione más adelante el botoncito agregar? La idea del botoncito agregar es que cuando yo le dé clic acá, me muestre un formulario. Y en ese formulario yo puedo agregar todos los datos que tenemos en la parte de la tabla. Puedo agregar los nombres, los apellidos, el usuario, el tipo, etc. El password. Pero puede hacer que yo lo que haga es que cuando le dé clic me mande a otra pantalla. Que aquí en la parte de arriba
me aparezca usuario, en lugar de usuarios me aparezca, por ejemplo, agregar y ya me muestre otra pantalla. Esa podría ser una opción, que nosotros, digamos, nos mandemos hacia otra pantalla. La otra opción podría ser que estando acá nosotros le demos clic y aparezca un modal. ¿Saben qué es un modal? Una ventanita, digamos una ventanita que aparezca sobrepuesta en la pantalla que me muestre el formulario. Esa podría ser otra opción. Y la otra opción es que nosotros podamos dibujar el formulario sobre esta misma pantalla y lo ocultemos. De tal manera que cuando, por ejemplo, yo le dé agregar usuarios, desaparezca la lista y aparezca el formulario. Son varias formas de las cuales nosotros podríamos trabajar. Yo he visto en muchas aplicaciones, bueno, nosotros en la empresa en muchas aplicaciones, dependiendo del usuario, algunas veces utilizamos cajas de diálogo, algunas veces si el formulario es muy grande, porque suele suceder, si el formulario tiene demasiados datos, entonces lo pegamos sobre toda la pantalla, o sea, hacemos el diseño sobre toda la pantalla porque tenemos más espacio, etcétera. Dependiendo de la operación que vayamos a realizar, así es como seleccionamos el diseño. Lo que nosotros vamos a hacer es que el formulario lo vamos a pegar aquí en la parte inferior, lo vamos a poner en la parte de abajo. Entonces, para colocarlo en la parte de abajo, vamos a regresar de nuevo hacia la parte de nuestra aplicación y por aquí colocamos el fin del listado de usuarios. Entonces, en esta parte del fin del listado de usuarios vamos a poner otro comentario y ahí le vamos a poner formulario de usuarios. Y abajo le vamos a poner fin de formulario de usuarios. Y ahí adentro vamos a poner el formulario. La tabla estaba dentro del div dentro de este content list. Este content list es el que se abre aquí y se cierra aquí abajo. Y se cierra aquí abajo. Entonces la tabla está justamente después del HR. Cuando colocamos el HR, ahí pusimos ese elemento. Bien, trabajemos ahora en la parte del diseño del formulario para agregar y editar usuarios, porque el mismo formulario vamos a usar para ambas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a colocar otro div, porque necesitamos manipular ese espacio donde vamos a poner la tabla. Vamos a poner un div y en ese div vamos a colocar le vamos a poner content form, que sería en este caso el contenido, y le vamos a poner siempre la clase -mt-3 para colocar en ese caso el margen en la parte superior. Ese sería en este caso la parte del encabezado. Luego en este content form vamos a traernos lo de arriba, este encabezado que tenemos aquí, este H4. Solo nos vamos a copiar esta sección sin el botoncito agregar, porque pues ya con el formulario no tiene sentido que nos llevemos el botón agregar. Solamente vamos a poner el texto, que sería el icono, y la parte de usuarios, y ese lo vamos a pegar aquí. Solo nos aseguramos de cerrar la etiqueta H4. Solamente
solamente de asegurarse que la etiqueta esté cerrada. Si revisamos, ahí va la parte, solo que está repetido. Alguien me va a decir, mire, pero ahí está repetido. Aparece arriba usuarios y abajo usuarios. Ya lo vamos a ocultar. Por el momento solamente necesito que hagamos la parte del diseño. Y luego en la parte de abajo, después de este usuarios, nos vamos a ir a traer el formulario. Lo mismo que hemos hecho en clases anteriores. No me voy a poner a digitar todo el contenido del formulario. Se imaginan digitar todas las clases, digitar todos los cuadros de texto, cuando ya tenemos dentro del framework algunos elementos reutilizables. O sea, básicamente van a ser elementos que solamente copiamos y pegamos y los empezamos a modificar. Entonces no tengo que trabajar demasiado, o no tengo que estar trabajando, escribiendo demasiado código dentro de la aplicación. Entonces nos vamos a ir hacia el elemento de Bootstrap. Y acá dentro de Bootstrap seleccionan la parte que dice la documentación. Y en la documentación vamos a buscar en los, creo que en los... Aquí donde dice Content, perdón, aquí donde dice Forms, buscamos la sección que dice Layouts. Buscamos la sección que dice Forms y luego la sección que dice Layouts. Y ahí nos vamos a buscar un formulario que más o menos nos ayude a ordenar la cantidad de datos que vamos a suministrarle. Este no nos sirve porque, si se dan cuenta, es un texto a la par de otro. Si alguna vez tenemos que hacer un formulario así, podríamos usar ese. Este tampoco nos sirve. Este aparece en las etiquetas arriba y abajo. Eso es cuando queremos probablemente ahorrar espacio. Y está este, que es el Horizontal Form, que aparece la etiqueta en la parte izquierda y aparece el cuadro de texto en la parte de adentro. Entonces vamos a utilizar este, que sería el Horizontal Form. Buscan dentro de las secciones de Layout, buscan el que dice Horizontal Form y vamos a copiarnos el código de ese Horizontal Form. Nos vamos hacia acá y le damos copiar en el portapapeles. Solamente copiamos el código. Y nos venimos de nuevo a Visual Studio Code y lo vamos a pegar justamente abajo del H4. Abajo del H4, ahí vamos a pegar el formulario. Y eso lo único que vamos a hacer es moverlo. Eso queda bien pegadito. Entonces lo vamos a mover. Aquí está la etiqueta Form. Lo vamos a mover hacia la derecha. Ahí que quede ya con los espacios respectivos. En teoría, si revisamos ahora, ahí va el formulario. En la parte de abajo, ahí va el formulario. Solo que lo tenemos que personalizar. A ese le tenemos que agregar una línea. Se nos olvidó agregarle la línea. ¿Cuál era la etiqueta para la línea? HR, ya nos lo olvidado. Entonces le ponemos HR. Entre el H4 y el form colocamos una línea, nada más para especificar como una línea divisora. Y ahora vamos a empezar a personalizar nuestro formulario. El primer elemento que vamos a cambiar, aquí en lugar de email, le vamos a poner que esta parte de acá va a ser para el elemento que se va a llamar usuario. Entonces donde dice for,
le ponemos usuario. En la parte donde dice email, le vamos a poner usuario. En la parte del tipo, este ya no va a ser tipo email, sino que va a ser de tipo text. Y en lugar de ponerle input mail, el ID va a decir usuario. Y le vamos a agregar una propiedad name, que va a decir también usuario. Ese es el primer cuadro. La ventaja que tenemos en este formulario es que cada elemento está separado con este row. Si se dan cuenta, aquí aparece un div y aquí finaliza ese div. Eso significa que todos los elementos que tenemos en la parte interna corresponden, en este caso, a los objetos que vamos a utilizar dentro de la parte de la aplicación. Entonces no nos podemos perder en poder modificar esos elementos. Al formulario le vamos a agregar algunas características. Aquí tenemos la etiqueta form. Primero le vamos a poner un ID porque lo vamos a tener que manipular. Entonces le vamos a poner un form usuario. Y le vamos a agregar otra etiqueta que creo que no la vimos. Creo que no sé si la vimos el ciclo pasado. ¿Se recuerdan de esa etiqueta? El mtype. Vean, cuando nosotros queremos subir al servidor imágenes, archivos de un archivo zip, un archivo de Word, un archivo de Excel, cualquiera de esos archivos que nosotros queramos subir al servidor, se lo vamos a colocar a un formulario en una etiqueta de tipo file. Pero para que ese elemento se suba al servidor, necesitamos que el formulario lo pueda interpretar. Básicamente lo que hace es que el formulario convierte ese archivo que nosotros hemos colocado, lo convierte en un archivo binario, y así es como lo sube. Entonces aquí le tenemos que decir que este formulario va a aceptar, el formato va a ser un multipar form-data. Ese multipar form-data es un atributo que se le agrega al formulario para decirle que lo que vamos a subir al lado del servidor es va a contener en este caso archivos adjuntos. Cada vez que ustedes quieran subir archivos adjuntos, tienen que poner la etiqueta form en multipar, si no, no funciona, si no, no se van los archivos adjuntos. Con eso que ya tenemos ahora el multipar form, sigamos modificando en ese caso los cuadros. Ya tenemos el usuario, en esta parte de acá vamos a poner el password. Entonces en lugar de input password 3, le vamos a decir for password. ¿Le dejamos password o contraseña? ¿Cuál es la mejor manera? Password sería más elegante, pero estamos combinando español e inglés, ¿cierto? Ahora pregunto, ¿toda la gente sabe qué significa password? Sí. ¿Todo? Consideran que copien la palabra y la pongan en Google Traductor y la traduzcan. Puede hacerlo. Vean, hay ocasiones en que nosotros estamos acostumbrados, ya nosotros como programadores estamos acostumbrados a poner el password, o sabemos que es password porque lógicamente es una contraseña, pero pues hay ciertos usuarios que probablemente no lo conozcan. Si nosotros estamos seguros que el tipo de usuarios que van a usar nuestra aplicación son usuarios que tienen un nivel de, digamos, de educación, que conocen acerca de tecnología, podemos dejarlo como password, porque sabemos que deben de conocer esa palabra. Ahora, si son personas que están empezando en el uso de la computadora, cuando vean password, van a decir, ¿y eso qué? ¿Cómo se come? Entonces debemos de valorar, en este caso, qué tipo de usuario es el que va a usar nuestra aplicación. Lo vamos a dejar como password. Le vamos a poner aquí en el input password, le vamos a poner password también.
y a este le vamos a poner un name. Acuérdense que el ID es el elemento que usamos para manipularlo con JavaScript y el name password va a ser el elemento que usamos para enviarlo al servidor, para que en el lado del servidor podamos manipular, en este caso, podemos manipular ese elemento, podamos recibir esos datos. Entonces ya tenemos el password, que ahora teníamos el usuario y el password, nos faltan los nombres, los apellidos, el tipo, que también era el otro campo que teníamos que agregar. Entonces aquí abajo, estos son radio button, estos file set son radio button, estos no los vamos a ocupar. Entonces seleccionamos este file set, toda la etiqueta file set, la seleccionamos y la borramos. Esa no la vamos a ocupar. Seleccionamos todo el file set y lo borramos. Ahora, este otro que tenemos aquí abajo corresponde al checkbox. El checkbox, a no ser que lo incluyamos, no lo vamos a usar. Entonces vamos a seleccionar desde este div, donde empieza el row, vean, desde la parte donde empieza el row, hasta, quiero ver, este empieza aquí. Hasta antes del button. Creo que ahí termina. Son como 3 divs seguidos. Sí, aquí tenemos este con este y este. Se cierran aquí. Este cierra este. Y este de aquí cierra el de arriba. Entonces sí, vamos desde aquí, desde donde tenemos el row, hasta antes del button. Y nos va a quedar así. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a copiarnos el de usuarios. Vamos a copiar este div que tenemos arriba. Vean, vamos a seleccionar justamente el div que corresponde al elemento que está en la parte superior. Se lo vamos a copiar y ese lo vamos a ir a pegar en la parte de abajo. Lo pegamos en esta parte de acá y a este le vamos a colocar, en lugar de usuario, le vamos a poner nombres. Aquí le vamos a poner nombres. En el ID le vamos a poner nombres y en el name le vamos a poner también nombres. Así quedaría. Le ponemos el ID, le ponemos el name, solamente le colocamos la etiqueta nombres para representar en ese caso los nombres de los usuarios. Luego volvemos a pegar en la parte de abajo. Volvemos a pegar aquí antes del botón. Volvemos a pegar de nuevo el texto que teníamos en el portapapeles. Y aquí para este ya no sería, a este sería apellidos. Aquí sería apellidos. Acá sería apellidos. Y aquí también sería apellidos. Y ahí tenemos ahora para la parte de los apellidos. Ya tenemos la parte de los apellidos. Veamos cómo se ve. Si no hemos desarmado nada, se vería así. Usuario, password, nombres, apellidos. Y ahí vamos a seguir agregando los demás elementos. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el tipo. El otro campo sería el tipo.
Para el tipo podemos seleccionar o podemos colocar una lista desplegable. Entonces le voy a dar Enter acá. Voy a pegar de nuevo el texto. Y aquí donde dice for usuario, le vamos a poner for tipo. Aquí le vamos a poner tipo de usuario. ¿Y qué usamos para una lista desplegable? ¿Cuál es la etiqueta HTML? Es la etiqueta select. Entonces aquí borramos esto porque ya no nos sirve. El input es un cuadro de texto. Nosotros necesitamos una etiqueta select. Entonces le ponemos acá un select. Y en el name le vamos a poner tipo. Y en el ID también le vamos a poner tipo. Y le vamos a agregar una clase para que se vea bonito, que sería la clase form-select. Ese es para que se vea bonito. Sería en ese caso para la parte del tipo. Y en ese caso ahí no agregaría Las opciones. no, la parte del main. La etiqueta main. No. ¿Etiqueta? Como le hemos venido poniendo a la parte del ID, le hemos venido poniendo el main a nosotros. En ese caso no. Main. Ajá. Ahí está. No, el main. Ah. Yo le venía poniendo otra cosa. Así no tiene. Es name. Yo main le escuché, yo main le venía poniendo. Es name. Es la etiqueta name. Bien, ahí sabemos que un select, ¿qué es lo que contiene un select? Para colocar en ese caso la lista de valores son options. Si se dan cuenta, cuando ya ustedes más o menos conocen las etiquetas y saben para qué sirve, pues solamente las tienen que ir estructurando. Solamente se recuerdan cómo funcionan y ya las van estructurando. Ya no es extraño para ustedes. En este caso va a ser administrador. Y aquí le vamos a poner administrador. Esa es la primera opción. La segunda opción que le vamos a colocar sería usuario. Aquí le pondríamos usuario. Ya le pondríamos usuario. Eso crearía la lista desplegable, que serían en ese caso los elementos que va a contener para nosotros la parte de la aplicación. Ahora vamos a pegar otro div en la parte de abajo. Vamos a pegar otro div y aquí vamos a poner la foto. Entonces aquí este for sería for foto y vamos a poner la foto. Ahora, ¿se acuerdan cuál era el input que utilizábamos para colocar, para subir archivos? Ese sí creo que lo vimos. Tuvimos que haber visto del formulario el elemento que se utilizaba para seleccionar un archivo. Le podemos colocar el input, file, que ese es el elemento que sirve para subir archivos. Entonces le pueden colocar input file. Y aquí le vamos a poner como name foto y como ID le vamos a poner también foto. Ahí le ponemos foto. Ahora la cuestión es que si yo dejo ese input de esa manera, pues se ve feo. Ya si ustedes lo actualizan, van a notar que les aparece un botoncito. No es que se vea feo, sino que
es la manera de anexar archivos de manera predeterminada. O sea, si nosotros nos vamos hacia esta parte del formulario, van a notar que aquí aparece seleccionar archivo. Yo tengo que darle clic y eso me muestra, en este caso, la pantalla. Puedo seleccionar cualquier archivo y ya me aparece el nombre del archivo de acá. La idea sería que en lugar que aparezca ese cuadro, como nosotros estamos, ese botón, como nosotros lo estamos viendo ahí, me aparezca un cuadro. Y en ese cuadro yo pueda preseleccionar la foto. Digamos que cuando yo seleccione la foto la pueda previsualizar. No sé si han visto, por ejemplo, incluso cuando ustedes llenan perfiles, les aparece un círculo, ustedes le hacen clic al círculo y cuando muestran la foto se las previsualiza en ese círculo. Incluso aparece un loading indicando de que está cargando la imagen. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es crear ese efecto. Vamos a poner un cuadro en donde en ese cuadro, antes de subir la foto, podamos previsualizarla. Mucha gente le gusta ese proceso porque puede ver si la foto que realmente colocó es la correcta. No va a subir una foto de perfil equivocada. Entonces, para hacer ese proceso, lo primero que vamos a realizar es que vamos a ocultar este cuadro. Para ocultarlo, usamos una clase que le llamamos de -none. ¿Se acuerdan que esa es la clase que sirve para ocultar? En ese caso, para ocultar un elemento. Y luego en la parte de abajo nos vamos a crear, en ese caso, el cuadro que vamos a utilizar para la parte de la aplicación. Entonces, voy a colocar aquí abajo de el input, voy a colocar un div, y en este div le vamos a poner una clase. Hay una clase propia de Bootstrap que ya coloca un cuadrito con bordes. Entonces le voy a poner un img-toom, se llama así, se llama toom nail. A este le voy a poner un ID porque lo voy a tener que manipular. Le voy a poner div foto y le vamos a poner un style para especificarle en ese caso el tamaño. Entonces le vamos a poner un style y le vamos a poner de ancho, 200 puntos, y de alto le vamos a poner también 200 píxeles. Eso nada más es el cuadrito. Entonces, ustedes se dan cuenta de que ese texto o esa clase o ese objeto que hemos colocado ahí es simple y sencillamente el cuadrito. Y lo hemos puesto cuadrado porque ya después les voy a enseñar unas características de los archivos CSS que nos va a permitir ajustar la foto del tamaño del cuadro, que no se vea ni deformada, sino que se vea bien. Entonces lo vamos a hacer dentro de esa parte de la aplicación. Abajo de este div, en esta parte de abajo, le vamos a colocar un spam. Y en ese spam le vamos a poner para decirle al usuario, haga clic para seleccionar la foto. Nada más sería como un texto explicativo diciéndole lo que tiene que hacer. ¿Y cómo se ve ahora el cuadrito? Si lo revisamos en la parte del navegador, así se ve el cuadro. Vean, aquí vamos a previsualizar la foto. Entonces la idea va a ser que cuando yo le haga clic a ese cuadro,
me aparezca la ventana donde yo voy a examinar, en este caso, la fotografía, y al darle clic a la fotografía, me la va a previsualizar en ese cuadro. Eso es lo que tendría que hacer en ese caso la parte de la aplicación, me lo va a previsualizar justamente en ese espacio. Así es como vamos a tratar de hacer el efecto de esa parte de la aplicación. Hay algunas librerías que ya hacen eso, pero lo que vamos a hacer ahora es crearnos el código de cero para entender cómo funciona la librería. Hay algunas librerías que ya se encargan, ustedes las pueden descargar desde los repositorios, ya pueden hacer ese efecto de mostrar o previsualizar una fotografía. Incluso algunas le colocan hasta un preloading, que sería una precarga. Pero digamos de que antes de usar estas librerías, nosotros vamos a entender cómo es que realmente funciona ese proceso. Bien, ¿dudas? Solo hemos trabajado en diseño. Básicamente es diseño. Y así se ve ahorita. Ahí está el cuadro y aquí está el formulario. No hemos hecho absolutamente nada de código que permita trabajar en la parte interactiva. Si les gusta trabajar con código HTML, entonces tienen que especializarse en frontend, o sea, básicamente en diseñadores de la parte visual. Ahora, si no les gusta demasiado la parte de estar poniendo mucho HTML, que CSS y toda esa parte, se pueden especializar en el backend, que sería la parte del lado del servidor, ¿okay? Que sería la otra parte que pueden trabajar. Bien, vamos a tomarnos el receso.